Para los que no pudieron venir a la sesión de esta mañana, vimos sistema respiratorio, entonces para que se pongan al día, las láminas que se incluyen son cavidad nasal, laringe, epiglotis, tráquea y pulmón. ¿Listo? Ahorita ya vamos a ver el sistema cardiovascular con las láminas que tenemos aquí debajo. La primera lámina que vamos a ver es la lámina 58, que corresponde a arteria elástica. Del corazón, que es el órgano principal del corazón, sale una arteria elástica que tiene que salir manejando las mismas presiones que tiene el corazón. Para poderlo hacer, necesitan mantener el bombeo que el corazón tiene. Como el corazón pues es un órgano hueco, entonces tiene unas cavidades, cuando se abre una se cierra, cuando se contrae una pues se abre la otra y ahí mantiene el flujo. Pero cuando sale del corazón a través de los vasos sanguíneos, tiene que haber también un sistema que vaya manteniendo esa presión sanguínea para que se distribuya la sangre por todo el cuerpo. Quien ayuda a mantener esa presión sanguínea, por ejemplo en esta que es la arteria elástica, son las fibras elásticas. Entonces las fibras elásticas, como veíamos en el primer corte, en la parte del tejido conectivo, ellas están entrelazadas con el músculo liso y la mantienen, pues que permiten flexibilidad en toda la arteria. Las fibras son estas que vemos acá, que se ven así, que les decía yo que elongaciones como churquitos. Miren, estas son estructuras, sí. Todas esas que se ven allá arriba se ven como más bonitas. Todas estas son. ¿Todos vieron ya las fibras elásticas? Listo. Ahora, en general, los vasos sanguíneos van a tener 3 capas. O se llaman también túnicas. La más interna se llama túnica íntima. La de la mitad se llama túnica media. Estornude con ganas. Y la otra se llama túnica adventicia. Esta tiene un epitelio plano simple. Que se llama también endotelio. Esta tiene músculo liso y ocasionalmente fibras elásticas. Y esta tiene tejido conectivo denso irregular y puede también tener tejido adiposo. Entonces, ahora estamos acá viendo la lámina de arteria elástica 59 en 4X. Esta parte, este borde que se ve más moradito, es la túnica íntima. Todo esto que se ve más denso, más rojo, es grueso, es la túnica media. Y esto es la túnica adventicia. ¿Listo? La túnica íntima, vámonos a 40X. Bueno, este bordecito que estamos observando acá, que se ve un poquitico más moradito, es la túnica íntima.
allá les trataba de dibujarles unas células alargaditas como son las células endoteliales. La parte proveniente, lo que se va a ver aquí morado, son los núcleos, pero la célula es todo esto. Las células epiteliales planas, ahí en los vasos sanguíneos, tienen bastantes funciones. Dentro de, vamos a verlas en la clase teórica, pero así de rápida les digo que pueden funcionar como para producir también vasodilatadores como el óxido nítrico y pueden producir mediadores de la inflamación que van a ayudar a que haya vasodilatación, vasoconstricción, etc. Debajo de esto, en arterias elásticas, por ejemplo, hay unas membranas, pero en arterias musculares, que ahorita les voy a mostrar. En esta, inmediatamente debajo, está la membrana basal y después el músculo liso. El músculo liso, como habíamos mencionado, está entrelazado aquí por fibras elásticas. Ya a nivel de la adventicia, podemos encontrar tejido conectivo denso irregular, eventualmente tejido adiposo, y vamos a encontrar vasitos sanguíneos pequeñitos como estos que estamos observando. Este y este. Esos vasitos sanguíneos se llaman vasa vasorum. Que significa el vaso que irriga al vaso. Esto es una palabra que es en latín, pero significa el vaso que irriga el vaso, porque estamos hablando de una arteria, ¿cierto? Por la arteria está circulando sangre, pero resulta que las capas de músculo son supremamente amplias, gruesas. Entonces es difícil que de la sangre que pase aquí se alcancen a nutrir por difusión todas las capas del músculo. Es por eso que se hace necesario que a nivel de la adventicia hayan otros vasos sanguíneos pequeños que lleguen acá para que ayuden a nutrir estas capas del músculo liso. Si no, estas capas se pueden necrosar por la ausencia de sangre y de oxígeno por consiguiente. ¿Listo? Entonces por eso se llaman vaso que irriga el vaso, porque se encuentran en la tercera capa de los vasos sanguíneos y tienen la función de irrigarse a sí mismos, para que llegue sangre a estas capas que son supremamente gruesas y amplias. ¿Hasta aquí está entendido? Miren, aquí. Ya en la adventicia, ese ya no es. Sí, eso es una arteria, pero ya no es vasa vasorum. Aquí hay otro vasa vasorum, aquí hay otro vasa vasorum, otro vasa vasorum, el tejido adiposo que les dije que había, y todas estas están inmersas en tejido conectivo denso irregular. Los vasavasorum son unos vasos que son, hay vasavasorum arteriolar y vasavasorum venular. ¿Qué quiere decir? Que uno lleva la sangre oxigenada y otro recoge la desoxigenada. Entonces casi siempre van a estar ahí al ladito uno del otro. Para que se llame vasavasorum tienen que identificar que estén en una arteria grande como esta y que estén en la capa adventicia. Si ustedes están en otro órgano, no se va a llamar vasavasorum, va a tener otro nombre. ¿Listo? Solamente vasa vasorum, acuérdense del significado, vaso que irriga el vaso, o sea, tiene que estar en una arteria grande para que se llame de esa manera. Se pueden parecer arteriolas y avénulas, pero el nombre que corresponde es vasa vasorum. Ahí estamos observando un vasa vasorum. ¿Listo? ¿Todo lo vieron? Como habíamos hablado en el tejido conectivo, hay una tinción específica para marcar las
fibras elásticas, que es la de orseína. Entonces esta puede volver a salir. Ahora vamos a ver la arteria muscular. La arteria muscular es la número 8. Sí. Sí, pero eso no sé. No sé. Pues es un epitelio. Bueno, esta es la arteria muscular. La arteria muscular, a diferencia de la otra, esta no tiene fibras elásticas, pero como también acompaña el bombeo del corazón, pues tampoco puede ser rígida, como si pasara por un tubo de PVC. Tiene que tener alguna manera que le confiera, alguna estructura que le confiera elasticidad. En este caso, lo que le confiere elasticidad son unas membranas que se llaman membrana fenestrada elástica interna y membrana fenestrada elástica externa. ¿Alguien tiene un marcador que no sea azul que lo pueda prestar? Muchas gracias. Entonces, este matachito se los hice para la arteria elástica, pero ahora la vamos a transformar en muscular. ¿Listo? Entonces, la primera se llama membrana fenestrada elástica interna. ¿Por qué interna? Porque está cercana a la luz del vaso sanguíneo. Y la otra se llama igual, pero externa. ¿Por qué externa? Porque está hacia la parte externa del vaso sanguíneo. Sí. Membrana fenestrada elástica externa. Estas membranas fenestradas elásticas están hechas de fibras elásticas. Entonces, yo a veces les hago la analogía de cuando uno utiliza una ropa licrada y cuando uno utiliza una ropa que tiene, por ejemplo, uno se puede poner una licra, esas de hacer ciclismo, hacer deporte y absolutamente toda la tela es elástica. Eso sería una arteria elástica. Pero uno se puede poner un short o una sudadera en donde solamente la pretina es elástica, ¿cierto? Entonces, con que la pretina sea elástica, ya ahí caben las piernas, las nalgas y se acomodan. Así el resto sea rígido. Entonces, más o menos, esa es la estructura o eso es el fin de este tipo de arterias. Usted necesita mantener el flujo, ¿sí? Pero si de pronto el corazón empezó a latir más rápido, no se puede estallar. Tiene que haber algo que le permita que haya elasticidad, pero no tanta como una arteria elástica. Entonces, esto va a permitir que se limite la parte del músculo y que el músculo, quien va a hacer que va a llevar esas contracciones, pues vaya a tener una parte en donde sí confiere elasticidad, pero esa elasticidad es limitada. Aquí en 4X estamos viendo este borde, el más externo, que tiene un epitelio plano simple o endotelo. Y la siguiente capita es esa membrana. Aquí quedó como superpuesto. Estas son las células del epitelio, esta es célula del epitelio, esta es célula del epitelio, esta es célula del epitelio, esta, ¿sí? Como les decía, aquí en este matacho, lo que más se va a observar es el núcleo, pero no quiere decir que hayan espacios entre una y otra, solamente que el citoplasma no es visible. Entonces estamos viendo esto y luego el otro, y luego el otro, luego el otro, pero no se ve el citoplasma. Pero lo que está uniendo una célula con la otra, por ejemplo, esta está unida con la otra por su citoplasma y se ve como una sombrita morada. Esta con esta por su citoplasma.
Eso. Y esto queda esa curva aquí como si fuera un caucho, que es el que yo les digo de la pretina. Esa es la membrana fenestrada elástica interna. Y miren que aquí ya no vemos nada de fibras elásticas, solamente el músculo liso. Aquí podemos darle la vuelta a la luz y seguimos viendo esas ondulaciones que son las del caucho de allá. Obviamente no van a escribir caucho en el parcial, es un ejemplo. La pretina de la arteria, ya vi. Listo. Se llama también fenestrada, si ustedes ven el nombre es membrana fenestrada elástica interna. Fenestra significa poro. Entonces, la lámina elástica, las fibras elásticas están hechas de una proteína que se llama elastina. Pero aquí no necesitamos un caucho rígido que no nos permita pasar nada. Resulta que es necesario que este músculo se nutra por difusión. Entonces, si atravesamos un plástico ahí como si fuera una barrera de silicona, pues los eritrocitos que están acá no pueden entrar a nutrir el músculo que está acá. Entonces es necesario que esta membranita tenga unos poritos pequeñitos. Esos poritos van a permitir que los eritrocitos pasen por ahí y nutran al músculo a través de difusión sanguínea. ¿Listo? Por eso se llama fenestrado. Aquí tenemos todo el músculo liso, músculo liso, músculo liso. Gracias. Y aquí, esta digamos que es la última capa de músculo liso, y ya aquí empiezan a haber una serie de membranas que conforman la membrana fenestrada elástica externa. Pero digamos, vamos a ponerle nombre a esta, que va a ser la primera que vemos después del músculo. Si les pregunto, se las pregunto en esta. ¿Listo? Membrana fenestrada elástica externa. Estructura. Como esta arteria también tiene bastante músculo, mire, todo eso es músculo, pues esta también tiene que tener fenestras para permitir el paso de los eritrocitos que vengan a través de qué tipo de vasos. De los vasavasorum, exactamente. Eso quiere decir que en esta capa adventicia también vamos a encontrar vasavasorum. Vamos a ver dónde están. Aquí está hablando de esto. Aquí está en vasavasorum. Pues a nivel de arteria muscular y arteria elástica, como son arterias bien grandes, bien gruesas, que salen del corazón y se van para la circulación sistémico-pulmonar y llevan gran cantidad de sangre, pues vamos a encontrar los vasavasorum. ¿Listo? Ahí son un poco más grandes. Son iguales. ¿Iguales? Igual que en arteria muscular, ¿sí? Solamente ahí. Arteria muscular, arteria elástica. En grandes venas, como tipo vena yugular, también se pueden notar, pero aquí en la caja no tenemos vena yugular, entonces estamos en estas.
¿Quedó claro arteria muscular y arteria elástica? ¿Qué sigue? Arteriolas. No, es vejiga. ¿Y entonces lo que puede ser lo que es? ¿Cuál qué? Esta es vejiga urinaria, número 37. ¿Qué es qué? ¿Qué dijiste? No, sino que sí no me pareció ver una cosa, no, un círculo así. Eso es. Esto es un ganglio nervioso. Yo no lo había visto. Pues ya vimos sistema nervioso. Bueno, acá está la lámina 37 de vejiga urinaria, realmente para explicar arteriolas y vénulas podemos utilizar cualquier órgano porque cualquiera tiene, ¿cierto? Pero pues a mí me gusta explicarlos con vejiga porque están muy cerquita ahí la una de la otra. Entonces, los vasos sanguíneos pequeños como las arterias pequeñas, las arteriolas, las vénulas también van a tener túnica íntima, túnica media, túnica adventicia. Y tanto arterias como venas. Y se van a diferenciar es porque la túnica media, que es la túnica que tiene el músculo, tiene menos capas cuando son de vénulas o de venas. Cuando son arterias o arteriolas tienen mayor cantidad de capas porque tienen que llevar a cabo mayor contracción, porque la sangre va a presión, entonces ellas tienen que modular la presión sanguínea. En cambio las venas son de drenaje, ellas recolectan y llevan casi que por gravedad de vuelta al cuerpo todo. Entonces necesitan ese músculo como para que dé soporte, pero no para que dé contracción. Bueno, entonces, para diferenciar entre una vena y una arteria, vamos a tener en cuenta el número de capas de la túnica media. ¿Listo? Esto, por ejemplo, es una arteriola y esto, por ejemplo, es una vérula. Esta es la túnica media que les decía y esta es la túnica media que les digo de esta. El hecho de que la sangre no vaya a presión en las vénulas, eso también hace que las vénulas a veces tengan formas diferentes, como estas formas, ¿sí ven? Estas formas. Porque cuando la sangre va a presión, pues el mismo chorro es el que lleva la sangre que se vaya como directo. En cambio, cuando es de flujo de drenaje, pues la sangre va muy despacio y casi que va por gravedad. Entonces, las venas se van acomodando como a la parte del cuerpo donde estén localizadas. Así como hay venas y arterias, también hay arteriolas y vénulas. Como estas que estamos viendo acá. Esas que les mostré ahorita son vena y arteria. Obviamente son vena y arteria pequeñas o medianas, porque las grandes que vimos son la elástica y la... Acá, por ejemplo, esta es una arteriola y esta es una vérula. Esta es arteriola también, esta es arteriola, esta es vérula. Arteriola. Pero bueno, no es Hay de diferentes tamaños. Lo que deben mirar es la pared. Cuando la pared es más gruesa, es arteriola. La pared más delgadita es vérula. Sí. ¿Lo comieron o siguen con
la bostezadera. Hagamos una pausa. ¿Otra pausa? No, te Pero activa. Eso ya son arterias y venas. Esto, por ejemplo, estructura señalada. ¿Vena o vena? La que está arriba es la arteria. No, esta es la arteria. Listo, ¿quedó claro arterias, arteriolas y vénulas? Venas y vénulas. ¿Sí? ¿Qué no le quedó claro? Eso usted se distrae mucho, Nicole. Ya me la tengo que clara. Estoy explicando y usted está caminando por ahí, pegando cosas, no sé qué, y luego así, ay, profe, otra vez. Bueno, pues yo le explico otra vez, pero tratar de enfocarse más, ¿listo? ¿Qué no le quedó claro? Bueno, pues vamos a mirar. ¿Pero diferencia entre qué? Vena, arteria. La pared de la vena es más gruesa. De la arteria. Ya se me está acabando el tiempo con ustedes. La pared de la vena de la túnica media es más delgada, Nicole. La pared de la arteria es más gruesa, la de la túnica media. ¿Listo? Esto es arteria, esto es vena. Y aquí les estaba mostrando las vénulas. Estas chiquitas. Entonces, este, por ejemplo, es vénula, esto es arteria, esto es vénula, esto es arteriola, perdón. Arteriola, arteriola, vénula, vénula. Arteriola. En cualquier otro- órgano. Les decía que en cualquier órgano las pueden ver. Sino que aquí, como siempre las he visto que están ahí cerquita, por eso yo lo explico acá. Pero ustedes pueden ir a buscarlas en un riñón, en un pulmón, en lo que sea, cualquiera, porque todos tienen irrigación. ¿Listo? Ahora sí, mejor. Bueno, pasamos a los capilares. Aquí mismo. Pero ya enfocando en 40X, encontramos los capilares. Los capilares son los vasos sanguíneos más pequeños que hay. Entonces, digamos que tenemos un órgano aquí que se llama el corazón. Del corazón salen unas arterias bien gruesas que se van haciendo más delgaditas, más delgaditas, más delgaditas, hasta que la arteria llega a un punto en que se tiene que volver un lecho vascular. Y debajito, esto es lo que llamamos los capilares. Ok. En los capilares es donde ocurre el Intercambio intercambio gaseoso. hematogaseoso. Estos traen sangre oxigenada, dejan la sangre oxigenada, se cargan de CO2 y se devuelven a través de los capilares venulares, vénulas, venas y vuelven a la circulación. ¿Listo? Entonces, de estos capilares, que son los más pequeñitos, hay 3 tipos de capilares. Unos capilares que se llaman continuos, como este. Entonces, un capilar continuo Sí, qué más feo. quiere decir que hay continuidad entre sus células endoteliales. Otro tipo de capilar es el fenestrado. Fenestras, como habíamos hablado ahorita con la membrana fenestrada, son poros o huequitos, ¿cierto? Entonces, eso quiere decir que hay unos pequeños poros
entre sus células endoteliales que van a facilitar el intercambio de oxígeno y de nutrientes que trae la sangre. Por ejemplo, el continuo, lo vamos a encontrar en órganos como la vejiga, que es el que estamos viendo. Que es el fenestrado, lo vamos a encontrar, hay de dos tipos, con diafragma y sin diafragma. El fenestrado. Con diafragma lo vamos a encontrar en el intestino, a nivel de la mucosa. Y el sin diafragma lo vamos a encontrar en el corpúsculo renal. ¿Qué sentido tiene que tengan esos poros y esas ubicaciones? Resulta que en el intestino es un órgano de absorción, ¿cierto? Que tiene que recibir el alimento, transformarlo en sangre y que la sangre se vaya ya, digamos que nutrida con todos los aminoácidos, con todo lo necesario para el resto del cuerpo. Aquí, al tener esas fenestras, va a facilitar que a nivel de la mucosa todo ese intercambio se dé de manera más rápida de nutrientes y que los nutrientes puedan ingresar más rápidamente y de manera más eficiente al torrente sanguíneo. Y sin diafragma, el diafragma es como si tuviera una barrerita. Digamos, este es el con diafragma y este es el sin diafragma, simplemente no tiene esa barrerita. Entonces, este capilar es un fenestrado. La parte de arriba que tiene esos punticos, ese es el diafragma, está en el intestino. La parte de abajo que no tiene punticos, lo azul es con diafragma, los sin punticos es sin diafragma y está en el corpúsculo renal. ¿Por qué ahí precisamente? Resulta que el riñón es el órgano de filtración de la sangre. Lo que se recoge que no sirve de la sangre se transforma en ultrafiltrado y ese ultrafiltrado se va a transformar posteriormente en orina. Pero para que ese ultrafiltrado pueda extraerse, digamos, de la sangre, necesita también que haya unos poros que faciliten ese paso para que se filtre pues la sangre por ahí de una manera más fácil. Entonces aquí, solamente ahí, en el corpúsculo renal van a estar los capilares fenestrados sin diafragma. El siguiente tipo de capilar se llama capilar sinusoidal. Entonces volvemos a tener el mismo formato de capilar. Pero va a tener los sinusoides que son como si fueran unas fenestras mucho más grandes. Entonces, esto sería un capilar sinusoidal. Estos capilares sinusoidales están ubicados en órganos que pueden ser endocrinos o pueden ser órganos también de detoxificación, como el hígado y el páncreas. ¿Listo? Entonces ahora los vamos a ver. Este que estamos observando acá es un capilar contiguo. Este es el núcleo, y todo esto es el endotelio. ¿Listo? ¿Lo vieron? ¿Claro? ¿Sí? Otra vez. Pero miren acá, por favor. Todo esto es el capilar continuo. Esta es la célula endotelial, el núcleo de la célula endotelial. Aquí se une con su citoplasma a la otra célula endotelial y este es el núcleo. ¿Sí? Este circulito es la luz de ese capilar. Ahí es por donde va a circular sangre. Y cuando los vemos así en un corte transversal, vamos a encontrar unos 2 o 3 eritrocitos, máximo porque no cabe más.
Ok. Seis, siete. Aquí hay un capilar fenestrado. ¿Por qué lo identifiqué? Porque vi el eritrocito. ¿Sí? Aquí se ve la célula endotelial y un pedacito del citoplasma de esa célula endotelial. Como tiene poros, se ve mucho más clarito que el que vimos anterior. ¿Cierto? Que no se ve el círculo así completo. No se ve completo, pues porque no es completo, no es continuo. Es fenestrado, tiene poros. O sea que el de arriba también sería un que está arriba. Si quiere, pares y señálelo. Profe, eso está en el tejido conectivo. En la mucosa. Eso es en el epitelio. Sí, también. Sí, también es que capilar no es Continuo fenestrado. No, ese que me está ahora. Fenestrado. esto fenestrado. Miren que miren. Sí. ¿Cuál es? Aquí hay otro corte longitudinal. También. Aquí este, se le ve más bonita la célula endotelial. Se le ve, miren que se alcanzan a ver hasta los espacios de las fenestras. Sí. Súper chiquitico porque es chiquitico. Mira, aquí hay otro corte longitudinal, la célula endotelial, el eritrocito, y aquí ya no se ve casi nada de espacio. Ahí hay que poner el fenestrado con diafragma. Con diafragma. Como clave aquí para que en la parte práctica tengan ahí algo como para acordarse, hagan como un cuadrito en donde se pueden encontrar continuos, en donde se pueden encontrar fenestrados, diafragma, fenestrados con diafragma. Y por ubicación, si usted identifica el órgano, trata de saber cuál es, ¿cierto? Porque es que es complicado. Las estructuritas se ven muy pequeñitas y entre más avancemos, pues más detalle vamos viendo de cada cosa. Pues un cuadro comparativo donde encuentren. Donde están los capilares para estudiar. Entonces, y obviamente pues tiene que aprender a identificar el órgano. Solamente van a ver capilares fenestrados con diafragma, o sea, en la mucosa del intestino solamente van a encontrar capilares fenestrados con diafragma. En la mucosa, porque si estamos en la submucosa, vamos a encontrar capilares continuos. ¿Listo? Pues ya les muestro. El mismo órgano. No es que se lo aprendan por órgano, sino por ubicación. Esta es la mucosa. ¿Qué es la mucosa? El epitelio, ¿cierto? Todo esto es lámina propia y tejido conectivo laxo, que está debajo de la mucosa. Y acá, este espacio es submucosa y estos son continuos. ¿Dónde es la submucosa? Al lado de la muscular.
Estos son continuos, 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 continuos. Miren los continuos. Continuos. Continuo. Está más grande. ¿Sí están viendo la diferencia entre el uno y el otro? Listo. Bueno, aquí estamos observando el órgano riñón, la placa es la número 47 y cuando hablamos que el capilar fenestrado sindrofragma se encuentra a nivel del corpúsculo renal, el corpúsculo renal es todo esto y el capilar es este, por ejemplo. Aquí hay otro, pero este tiene eritrocito, este no tiene eritrocito. Ese es el sindiafragma. Entonces, si ustedes ven este, por ejemplo, se ve como el tubo hueco y uno sabe que es un capilar, pues porque que se ve el huequito ahí, porque aquí no, aquí, ese es otro. Casi no se le ven ni las células endoteliales, porque este ya no tiene el diafragma de soporte. Entonces, a pesar de que sí tiene células endoteliales, está toda llena de poritos y huequitos, entonces ya casi no se ve. Es difícil que se vea, mira, aquí es otro. Aquí se ve un pedacito de celulita endotelial, pero se ve como línea punteada. Este es otro, este es otro, este es otro, otro. Este es el que tiene eritrocito. Cuando le señalen el parcial, pues les puedo mostrar uno que tenga eritrocito para que sea más fácil para ustedes identificar. Aquí hay otro. Aquí se ve chévere porque están como en corte longitudinal, entonces aquí lo que vemos es el caminito de eritrocito. Eritrocitos, 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 eritrocitos. ¿Sí ven esta curvita? Sabemos que eso es un capilar porque yo veo un eritrocito uno detrás del otro. ¿Y quién los mantiene ahí en fila? Pues el canal que se llama el capilar. Capilar, fenestrado, sin diafragma. Pero si ustedes ven acá, no vemos así casi como líneas, células endoteliales, precisamente porque tiene muchas más fenestras y no tiene diafragma. ¿Para qué? Para que a partir de una arteriola que se llama aferente llegue la sangre y se filtre a través de sus capilares el ultrafiltrado que posteriormente se va a convertir en orina que en este espacio y después se vaya por los túbulos renales, cosas que vamos a ver más adelante en el tercer corte. ¿Listo? Pero les explico ahí para que quede clara la función y no se aprendan de memoria, sino que se lo aprendan asociado a la función. La memoria es traicionera y ustedes saben, cuando presentan un parcial y se aprenden las cosas de memoria, los nervios hacen que se les olvide todo. Cuando usted se acuerda de la función, empieza a analizar y poco a poco se va a acordar. Entonces siempre hay que asociar toda la función.
El siguiente que vamos a ver es capilar sinusoidal. Bueno, este órgano es el riñón, es el hígado. El hígado lo pueden encontrar en la placa 4 que se llama vesícula biliar o lo pueden encontrar en la placa 10 que es el hígado. En la 4, pues la vesícula biliar es un órgano anexo a la glándula hepática. Entonces, en cualquiera de las dos pueden encontrar el hígado. Los sinusoides, como les explicaba, son unos huecos mucho más grandes que las penistras. Entonces, cuando observamos o vamos a buscar un capilar acá, no podemos ir a buscar casi las células endoteliales porque no las vamos a encontrar. Vamos a tratar de buscar los eritrocitos en los caminitos blancos. Entonces, los caminitos blancos son estos y estos son los capilares y estos son eritrocitos. Entonces, este es el capilar, este es un eritrocito, este es el capilar, este es un eritrocito. Eritrocito, eritrocito. Aquí hay un corte transversal. Esta es la célula endotelial, este es el eritrocito y todo esto hace parte del endotelio, del citoplasma de esta célula endotelial, que casi no se ve, precisamente por las fenestras que tiene. Este es otro célula endotelial, es el capilar. Este es otro capilar, eritrocito, célula endotelial. Entonces, todos esos caminitos blancos son los sinusoides o capilares sinusoidales. Cualquiera de los dos nombres está bien. ¿Listo? Si van a colocar sinusoide, hay que colocar sinusoide hepático. Si van a colocar capilar sinusoidal, no, si pueden colocarlo así nomás, no es necesario que identifiquen en qué órgano está. Aunque ya para este corte tenemos órgano, estructura o órgano y célula. ¿Listo? Ya son dos preguntas. ¿Órgano va o va? Y la otra es estructura o célula. Y ya para el tercer corte, las preguntas son órgano, estructura, célula. ¿Listo? Por eso les decía que el primer corte era el más fácil, que les preguntaba o célula, o estructura, o órgano. En este va sí o sí el órgano. Y la opción es que puedo preguntarles célula o puedo preguntarles estructura. ¿Listo?
corazón. ¿Qué número de placa hay? 66. Bueno, el corazón, utilicemos de supervisión. Esta capa eventualmente puede tener tejido adiposo o también puede tener un epitelio simple, o las dos cosas, como en este caso. Si estamos abriendo el corazón de Garfield, por ejemplo, pues va a tener mucho más tejido adiposo que si vemos el corazón de Odie. ¿Saben quién es Odie? ¿Quién es Odie? Yo no, pero Odie, pues el perro de Garfield. no me digas que Y con muñequitos. Bueno, en el espacio, digamos que esto fuera, aquí estuviera el saco, este fuera el pericardio. En este espacio siempre va a haber un líquido. Ese líquido se llama líquido pericardio. Ese líquido pues va a haber unos niveles de cantidad de líquido según la especie de la que estemos hablando. Y la función de ese líquido es disminuir la fricción. O sea que cuando el corazón se mueva por su bombeo, no se choque con nada de lo que está en esa misma cavidad. ¿Listo? Después de esa capa, lo que viene es esta que se llama miocardio. El miocardio es músculo estriado cardíaco. Y el músculo estriado cardíaco va a limitar la parte interna del corazón, esto por ejemplo, que es la cavidad ventricular en el caso de que estemos hablando de esta pared. De lo que está aquí con azul es miocardio, el hueco es la cavidad ventricular o el ventrículo en caso de que estemos hablando de esto. Y el ventrículo a su vez está limitado por otra capa que se llama endocardio. Entonces, capa interna endocardio. el líquido pericardio que es lo que limita en la pared interna del corazón, luego está la cavidad ventricular, que es como la luz que ve ahí, y el endocardio es lo más interno. ¿Dónde se quedó? Hola. Músculo, es el músculo, lo que está aquí con azul, todo es miocardio. Es el músculo estriado cardíaco que está conformando las cavidades del corazón, o sea, los dos ventrículos y las dos aurículas. Esos tienen una capita interna, como si fuera un forro interno. Ese forro interno es un epitelio plano simple y es un endocardio. Endocardio. ¿Qué es el endocardio? Un epitelio plano simple. Parte interna del miocardio. La contracción muscular.
aquí estamos en un pedacito. ¿En qué se quedaron? ¿Necesitan que revise otra vez o repitan algo? Endocardio. O sea, el endocardio es un epitelio plano simple. Les digo que es un epitelio plano simple pues para que recuerden y se sitúen en lo que vamos a ver, que la forma es de epitelio plano simple, pero en el momento que se señale, en el momento evaluativo, endocardio, ¿sí? Porque ya epitelios ya evaluamos, aquí ya son los nombres de las estructuras como tal. Entonces, aquí estamos viendo la parte de adentro del corazón. Es como si yo estuviera mostrándoles a ustedes una parte de esto. ¿Sí? Esto lo cogí y lo llevé allá al microscopio. Entonces, esta es la cavidad ventricular. Esto es lo que se va a llenar de sangre. Este bordecito morado que estamos viendo aquí es el endocardio, la capa interna del corazón, endocardio. Esto que estamos viendo aquí, que se ve más clarito, como unas fibritas, se llama tejido conectivo subendocárdico. Tejido conectivo subendocárdico. Y esto que estamos viendo acá es el miocardio. Que se ve súper linda las estrías acá, ¿sí? Me voy a hacer un músculo de esos en la punta. Profe, eso endocárdico es como de su... ¿Qué? El subendocárdico. Sí. Tejido conectivo denso irregular colágenoso. El tejido conectivo subendocárdico es un tejido conectivo denso irregular colagenoso. El tejido conectivo subendocárdico, o sea, este que estamos viendo acá, es tejido conectivo denso irregular colagenoso. Por lo menos decimos subendocárdico. Tejido conectivo subendocárdico. No, porque ya no estamos en ese tema. Estructura. Sería estructura. Pero si de pronto le señalo esto, célula. Fibroblasto, muy bien. Excelente. Sí, muy bien. ¿Pero qué? Esa estaba difícil, pero miren, ustedes saben. Lo que pasa es que en el momento evaluativo se paniquean. Sí. No, es que duden. ¿Cuántas veces vimos espermatogonia, espermatogonia y espermatogonia? Ah, sí, el folículo ya yo lo puse por descarte, no porque supiera que era. Pero lo que hoy es. Yo les decía, yo no mirar la parte de la interés. A ver, ¿qué más? Aquí podemos volver a preguntar cosas del músculo. Como por ejemplo, no, el músculo no hay músculo. Que recuerden que se llama fibra muscular, estriada cardíaca o cardiomiocito. Si escriben miocito, baila. ¿Sí? Porque miocito es cualquier célula de cualquier músculo.
Los clase discos de intercalares. discos intercalares. Eso sí se me pregunta. Pues si lo encuentro, sí. No, eso no se ve. Sí, sí se ve. Pero ahí no, todo que no. La Sí, izquierda. esa no también. Ah, no, sí, ahí sí veo. Acá abajo también hay. Míralo aquí. Qué bonito. En varios. Ah, sí, sí, sí. Ahí se ve un poquito más. Aquí también se pueden preguntar los discos intercalares. Entonces, miren, acá se ve uno, aquí otro, aquí otro, aquí En otro. aquellos, en ahí sí se ven bastante. Entonces, eso también se puede preguntar. ¿Listo? Aquí, por ejemplo, estructura señalada. Capilar continuo, muy bien. En el músculo siempre van a encontrar capilares continuos. ¿Listo? Cualquier músculo. Músculo esquelético, músculo cardíaco, músculo liso. Si ven un vasito sanguíneo chiquito, capilarcito, es continuo. Y en el cerebro también. Todos los capilares que están en el cerebro son continuos. Entonces, por eso es que les digo que es importante que se hagan un cuadrito para que ustedes se identifiquen. O sea, si me están preguntando un vaso sanguíneo en tal órgano, ahí solamente hay tales. Listo. Ya. Estudien. Ah, pero sí.